Bueno, que estamos hablando de la cuestión que si los hijos pueden acompañar el cuerpo del padre para ir al cementerio. Solamente se refiere al padre, no a la madre. Y bueno, cuando falleció mi papá, en el enero pasado, yo estuve en Jerusalén, iba a ir con el funerario hacia el cementerio y vinieron dos primos míos, cada uno de otra parte, uno maternal, uno paternal, y que volvieron como rabinos y trataron de pararme de que no, para que no vaya, para que no suba al cementerio, ¿sí? Y uno de ellos inclusive me dijo: Tú no sabes lo que estás haciendo al alma de su padre", ¿sí? Bueno, bueno, yo no le hice caso y fui de todas maneras. Pero mis dos hermanos, mi hermano mayor, mi hermano menor, no fueron. Mis hermanas sí fueron. Cuando ellos vieron que yo voy, vinieron conmigo. Si yo no, si yo no lo hiciera, ningún hijo o hija de mi padre no estuviese ahí durante el funerario, que es horrible. No, eso no tiene explicación. Entonces, ¿de dónde salió esa locura? Porque no hay otra forma de describir esto sino una locura. Si uno se fija en la Biblia, se acuerdan que cuando empezamos a estudiar la Jala el año pasado, ¿sí? Yo siempre enfatiqué siempre pongo un énfasis sobre el estudio de la Torah, de la Biblia y de la historia. Entonces, en la Torah habla del honor a los padres, ¿sí? Uno tiene que honrar al padre y a la madre. Habla de que Isaac enterró a Abraham, Jacob enterró a Isaac, los hijos de Jacob enterraron a Jacob, y así fue en todas las generaciones. Entonces, ¿de dónde salió esa idea? Esa idea se desarrolló en el mundo de Kabbalah, de la mística judía, basado en, eh, en el concepto de, que se llama en hebreo Zera Levatala, o gastar el semen, gastar la semilla de uno. Es decir, que si uno tiene una ejaculación, o cómo se llama, se masturba, entonces esa semilla, ¿sí? que se pierde, tiene el poder potencialmente de volver un ser humano. Entonces tenemos un ser humano perdido, y este ser humano perdido se vuelve a un demonio, y esos demonios, eh, cuando se fallece un hombre, ellos vienen al funerario porque piensan que ese es su padre. Bueno, eso ya estamos en el mundo fantástico, ¿no? Eso ya no es ley judía ni filosofía judía, sino es ciencia ficción o fantasía. Eh, bueno, tocamos aquí otro problema muy, muy grande, que es el problema de gastar o de perder el semen, la semilla de uno. Y bueno, pero antes de eso, esa idea de que los hijos no pueden ir al cementerio salió de la idea que las gotas de semen que sale de un hombre, intencional o no intencionalmente, vuelven demonios, y esos demonios vienen con él al funerario. A eso no lo creo, no creo que tiene ningún grano de verdad allá, y entonces no hay miedo. Y al contrario, los hijos tienen la obligación de estar allá, y, y también es un mérito porque tienen lo que se llama en inglés closure, ¿sí? La certidumbre, no es certidumbre, sino
Closure es el finalizar el proceso. Cuando estés allí, finaliza el proceso. Entonces no hay ningún problema con ir al cementerio. Ahora, hay otro elemento aquí, y todos que nos juntan ahora, estamos hablando generalmente de conversión, pero yo pensé que podemos de vez en cuando separar un poquito, hablar de la parashá y también de alajá, de cuestiones prácticas que la gente tiene, porque hay asuntos prácticos. Bueno, tenemos otro problema muy grave, y es que todo lo que tiene que ver con el luto, con fallecimiento, con el entierro funerario y la muerte en general, le da a la gente mucho miedo, ¿sí? Y son más supersticiones que leyes. La verdad es que la Torá no tiene ningún mandamiento, ninguna ley que nos dicta cómo comportarnos durante el duelo, durante el luto. Y es obvio, porque cuando uno está de luto, no necesita que le digan qué hacer, ¿sí? Eso es una cosa interna. Si no lo siente, no va a ayudar nada. Las costumbres son todas costumbres comunales, que la comunidad desarrolla a través de los años, y cada ciudad, cada comunidad tiene costumbres diferentes. Y entonces cuando llega cuestiones de luto, de duelo, de cómo se comporta uno, uno tiene que hacer lo que siente natural, y también tiene que considerar las emociones y las reglas de la comunidad para no ofenderlos. ¿Sí? Ok. Ahora, de la otra pregunta que la tocaste indirectamente, David, y es de que mencioné de gastar el semen, ¿sí? Que se llama Zera Levatala. De dónde salió eso? ¿De dónde viene esa idea? Esa idea, esa ley no aparece en la Biblia, otra vez, no, ni en la Biblia ni en la Mishnah, que es el primer nivel de la literatura rabínica. No aparece en la Mishnah, sino en el Talmud, es decir, del siglo III en adelante. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué aparece ahí? Es que los rabinos, los hajamim, los sabios de la Mishnah, eh, tenían un campo de sabiduría y de información de su vida diaria, de la agricultura, del comercio y también de las leyes judías, pero no estaban tan metidos en la ciencia. En general, la investigación científica en aquel entonces estaba limitada a astronomía y construcción y cosas así. Y los griegos eh, gradualmente desarrollaron academias de ciencias, pero muchas de ellas, muchas de esas ideas que presentaron los griegos eran teoréticos, que no fueron probados. Y ellos no sabían mucho de embriología o cómo se forma el ser humano. Solamente lo que veían con los ojos. Entonces, ¿qué es lo que vean con los ojos? El hombre está con la mujer y se nace un niño. ¿De dónde llega el niño? Ellos no ven nada inclusive cuando ellos hacían autopsias, ¿sí? Cirugías después de la muerte, para ver para entender el cadáver y el cuerpo. No veían nada en el cuerpo de la mujer que parecía un ser humano, ¿sí? Entonces estaban pensando, ¿de dónde llega ese ser humano? De lo que sí veían, que cuando hay relaciones sexuales, ¿sí? O cuando el hombre masturba, sale un líquido espeso, el semen. Entonces llegaron a la conclusión que este semen está compuesto de seres humanos microscópicos, ¿sí? Ellos lo llamaban homúnculo, y este homúnculo se deposita en el útero de la mujer, y es solamente como, digamos, un plantero, ¿sí? Como una olla
donde se crece este ser humano. Entonces, para ellos, cada gota que sale del hombre, cada gota de semen es un ser humano. Y si uno lo gasta, es como matar a una persona. Bueno, nosotros sabemos, sin ninguna duda, ¿sí?, que eso no es verdad, que el semen del ser humano tiene millones de, ¿cómo se llama? Células, Espermatozoides. Espermatozoides. espermatozoides, sperm cells, right? Espermatozoides, que un solo de ellos en un solo ciclo puede fertilizar la ova, y entonces ya todos los demás no valen nada. Si fueron fertilizados todos los espermatozoides de un hombre, teníamos billones de personas del mundo, ya se acabara el mundo. Y entonces no hay nada en eso. Y eso sale de un entendimiento por no entender la ciencia y la física del ser humano. Y eso, ¿por qué es importante? Primero, porque hay muchos jóvenes y también adultos que oyen en la halajá que eso es una prohibición muy grave y se sienten mal, especialmente los jóvenes, porque es una época que eso le ocurre muy frecuentemente. Tienen remordimiento de conciencia, se siente culpable, se siente pecadores, y no es justo. Pero también cuando se trata de inseminación artificial o cosas así, o también control, ¿sí? Usar contraceptivos, le dicen a la mujer no se puede, o al hombre no se puede porque vas a gastar su semen. Yo tenía un caso de una pareja que me acercó el hombre y dijo que su esposa no puede tener otro, que ser preñada, embarazada otra vez, ¿sí? Embarazada se dice en español, pero creo que en portugués es como... Ela não podia engravidar outra vez, né? ¿Cómo? Engravidar. Engravida, ok. Pero le digo que en español, embarazada es cuando está con niño, pero creo que en portugués, embarazar es como en inglés, ¿no? To embarrass. Estar avergonzado, ¿no? Engravidar. Ah, está bien, ok. Bueno, de todas maneras. Bueno, para que... Embaraçar em português é estar assim envergonhado. Sí, É assim, tem outro sentido. ou confuso, tem outro sentido. por eso. Bueno, entonces que ella no pudo tener más hijos, ¿sí? Y entonces el doctor le dijo al hombre que él tiene que usar contraceptivos. Y porque la mujer tenía un problema con el corazón y no pudo recibir el tratamiento hormonal. Y entonces este hombre me vino a preguntar que si él puede usar el condón, sí, o si es prohibido. Y yo le expliqué todo lo que dije ahora, con más recursos y todo, pero al final él fue y habló con unos rabinos que él pensaba más fanáticos, y ellos lo dijeron, no se puede. ¿Qué voy a hacer? Le dijeron, usa un spray, una spermicide, algo que elimina el semen, pero eso tiene efectividad de 99%, y eso 1%, la mujer quedó preñada, ¿sí? Con embarazo, y perdió el bebé al tercer o al cuarto mes, y ella también estaba en peligro de vida. Y entonces él volvió a preguntarme, yo estuve de veras enojado con él. ¿Se pusiste su esposa en peligro por esa ley que llega de la ciencia griega, que nosotros sabemos que es equivocada? Por eso es importante que sepamos esa ley. Bueno, esa muy larga respuesta a su pregunta, pero la pregunta no fue sencilla, ¿sí? Rabino, boa noite. Sí, Tem César. uma pergunta. Sí.
Para o judaísmo, a concepção da vida ela se dá com a fecundação do óvulo ou quando esse óvulo fecundado se fixa na parede do útero materno? Entonces, muy buena pregunta. En el judaísmo, bueno, no hay una discusión en la Torá, digamos, en la Biblia, de qué momento empieza la vida, ¿sí? Y yo creo que fue un entendimiento natural, común a todos los seres humanos, que no se puede matar a un fetus, ¿sí? Después de que se fertilizó o fecundó la ova. Los rabinos en el Talmud dicen que la ley que fue dada a Noé después del diluvio, el que riegue la sangre del hombre, en el hombre su sangre se riegará. Ellos lo entendieron como el hombre en un hombre. Cuando tiene un ser humano dentro de otro ser humano es antes del nacimiento. Pero también dijeron los rabinos que, y eso es una cosa lógica, que si la vida de la madre está en peligro, ¿sí? Se puede tener un aborto. Ahora, con la ciencia moderna, podemos saber mejor cuando hay un riesgo. ¿Sí? En la antigüedad, hasta en antigüedad e inclusive en el siglo XX, todavía la mortalidad de madres durante parto era muy alta. Inclusive en los Estados Unidos, que se considera un país desarrollado, creo que en los años 20 del siglo, digamos, 1920 a 1930, el porcentaje de mujeres que murieron al dar la luz fue como 15%, ¿sí? Una cosa terrible. Y además de ese problema, también se considera a veces problemas mentales y otros problemas digamos, por ejemplo, si una mujer fue violada, ¿sí? Y ahora tiene un niño o si había un incesto en la familia y ahora la mujer está embarazada, tiene un bebé que puede ser de su padre o de quién sabe, o del hermano, que Dios nos cuide de esas cosas, pero eso ocurre. Y entonces ella sí, digamos, por la ley católica, no podrá tener aborción. Por la ley judía, depende con quién habla, ¿sí? En el pasado, eso ya desde 300, 400 siglos, 400 años, había un veredicto del rabino Yaakov Ben Tzvi, que dijo que para una mujer tener un bebé que llegó a través de violación o de incesto es una muerte emocional y mental. Y por eso, en ese caso de rape, de violación, ella si ella quiere, puede tener esa aborción, puede abortar el bebé. Hoy en día hay una nueva aplicación y es cuando se descubre en el útero defectos que tal vez no podrán, que te dicen que este bebé no podrá sobrevivir. Y claro que hay errores, hay casos donde los médicos o los radiólogos están equivocados, pero siempre se puede. La verdad es que generalmente hoy en día son bastante accurate, ¿sí? ¿Cómo se dice? ¿Acurados? No. Acurados. Y si los padres tienen duda, vienen otra y otra vez. Yo tenía casos así, que por un lado conocía gente que los rabinos les dijeron no pueden abortar el bebé. Nació el bebé con defectos y estaba
con enfermedades graves, y los padres estaban como locos 3 meses en el hospital y perdieron el bebé. Y fue muy, muy difícil para toda la familia. Y por el otro lado tenía casos de una pareja que me acercó y me preguntó qué vamos a hacer. Me dieron toda la información y yo les dije que según la ley judía sí se puede tener un aborto. Eso es lo que hicieron. Y los médicos les dijeron después del aborto que ese bebé no podría sobrevivir más que una semana. Y entonces, ¿para qué hacer eso? Crear una vida para matarla en una forma así de tortura. Y esa pareja, después de un año, año y medio, me mandó un email para decirme que tenían una hija sana y que todo está bien. Y otro elemento ahí, pero primero veo que Nachman tiene una pregunta. Rabino, en el caso de que una mujer casada sea violada, ¿los rabinos consideran a ese niño un mamzer? Sí. Wow. Sí, es un problema muy grave que hoy, actualmente en esta semana estoy involucrado con un grupo que está tratando de resolver ese problema, ¿sí? Para decir que el niño no sea mamzer o bastardo, quiere decir que ese niño no puede casarse con ningún judío. Es muy problemático. Lo problemático es que el rabinato en Israel creó una lista de todos esos casos para que ellos y sus descendientes no podrán casar con nadie. Y eso no fue la costumbre. La costumbre fue que, digamos que una mujer fue violada, ¿sí? Por ejemplo, una mujer casada. En el pasado, los rabinos decían, bueno, nosotros no sabemos quién es el papá. Consideramos el marido es el papá. Así es. Inclusive hoy que tiene exámenes de DNA, no lo hacemos para no meternos en duda. Entonces nosotros idealmente tenemos que proteger a ese niño, pero no siempre se hace. Eso es lo que estoy hablando con un grupo en Israel, que vemos ese problema muy, muy grave, que los Batei Din, los rabinos, no empatizan con esos niños mamzerim, que ellos no hicieron nada, no es su culpa que sus padres o tenían relaciones sexuales prohibidas o incesto, o que había una violación como con esa mujer. Ahora hay otro caso, en un momento que tengo que ver algo aquí. Hay otra situación muy común hoy, y es que de una mujer que llega a la edad que se llama edad crítica, 39 y 40 años, ¿sí? Si una mujer está embarazada a esa edad, hay gran riesgo de que el niño tendrá el Down síntoma. Down syndrome. Y a manera que se envejece la mujer, crece el riesgo. Entonces, desde la edad de 40 años y adelante, le dicen a la mujer que tiene que tener un examen de la proteína alfa. Pero ese examen es un poquito peligroso, tiene riesgo, porque a veces habían casos que se perforaba la placenta, ¿sí? E hicieron daño al bebé. Y entonces, ¿qué se hace en ese caso? La mayoría de los rabinos ortodoxos no permiten ese examen. Y el resultado es que el porcentaje de niños con Down syndrome en la comunidad ortodoxa es mucho más alto. Y eso no es justo.
No es decir que un niño que con Down syndrome no debe vivir. Al contrario, hacemos todo lo que podamos para ayudarle en todo lo que es posible. Pero es muy, muy difícil para los padres y para ese niño. Su vida no es fácil. Tienen problemas cardiológicos y de crecimiento, de entendimiento, de todo. Y eso se puede parar al primer mes. No al primer mes, 11 semanas antes de que se forma un fetus. Entonces ahí, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que nosotros hicimos, mi esposa y yo. Tuvimos eso lo digo para no piensan que es solamente teoría, ¿sí? Se empezó el embarazo a esa edad y la doctora le dijo a mi esposa cuáles son las opciones y después dijo, bueno, hay una opción de ese examen, pero no te la voy a ofrecer porque es ortodoxa. Eso es lo que la doctora me dijo a mi esposa. Mi esposa le dijo, bueno, tú no decides cuáles opciones me vas a dar o no, y yo quiero cambiar de doctora, eso es lo que hicimos. Eso ya, digo, ¿cómo puedes decidir para mí? Entonces fuimos a la otra doctora y ella nos dio las opciones y mi esposa me preguntó, entonces, ¿qué hacemos? Si hacemos el examen o no. Y yo le dije, bueno, tiene que saber que si hacemos el examen y llega el resultado es positivo, es decir, que hay un riesgo, tenemos que seguir con esa decisión y tener el aborto, ¿sí? La aborción y ¿estás de acuerdo con esto? Y ella me dijo, yo lo haré si hay autoridades rabínicas que dicen que sí. Y mi respuesta fue sí, hay. Primero ya ves que he mencionado y otros rabinos modernos, hoy yo también, que decimos que no debemos crear una situación de la vida que toda la vida está con esas dificultades. Claro que yo creo que todos están de acuerdo que si llega una edad del desarrollo del feto que no se hace, por eso se hace en la semana 11ª. Y entonces, gracias a Dios, hicimos el examen, todo estaba bien, nació la niña, todo está bien. Tiene 13 años y Baruch Hashem. Pero es una alhaja muy, muy importante. Gracias, César, por la pregunta. Sí, es importante. Ok. Ok, si tenemos otras preguntas de halajá hoy, o hablamos un poquito, si alguien tiene una pregunta de Hanukkah que está casi aquí. Eu ia perguntar sobre isso, Rabino. Sí, Marcelo. Uma passada sobre Hanukkah e já está se aproximando. Sobre as Alahot e Hanukkah. Sí. Sí. Y entonces, bueno, ¿tiene una pregunta o hablamos en general, no? Íbamos a hablar de Hanukkah. Hablar en general. Ok. Bueno, entonces las leyes de Hanukkah, por alguna razón, han crecido impresionantemente, sí, más y más y más y más leyes de Hanukkah. Pero la ley básica es muy, muy sencilla. Uno tiene que prender una vela cada noche por 8 noches. Esa es la ley de Hanukkah. Si quieres saber qué es lo que se hace en Hanukkah, eso es. Bueno, pero a través de los años, ya basado en la discusión en el Talmud, lo que hacemos es prendemos una vela en la primera noche y después 2 y 3 y 4 hasta que llega la última noche y que prendemos 8 velas. ¿Cuáles velas se toman? Cualquier vela, lo que quieren. Puede ser de cera, puede ser de aceite, lo pueden poner al lado de la ventana o en la casa. La situación hoy no es como era en la época de la Mishnah. Y uno tiene que... la Mishnah está hablando, dice una cosa que la Mishnah, la ley dice que hay que hacer Pirsumei Nisa, advertizar o promulgar el milagro, ¿sí? Pero yo creo que el carácter de Hanukkah
fue dañado en los últimos décadas y con buenas intenciones, pero no es lo que debía hacer. Y yo tengo, bueno, mis problemas con Lubavitch. Yo sé que, bueno, tengo muy buenos amigos en Lubavitch y en todas las ciudades grandes ellos van y prenden una Hanukkah, una menorá gigante en la plaza central de la ciudad para decir, esa es la Hanukkah. Y yo sé que, bueno, como judíos podemos ser orgullosos. Ya explico cuál es el modo sefardí. Pues sentimos muy orgullosos que podemos hacer eso sin miedo, pero lo que pasa es que la menorá, la Hanukkah, volvió una cosa externa, ¿sí? Los cristianos ponen un árbol de Christmas, ¿sí? Gigante, y nosotros ponemos una Hanukkah gigante. Ellos decoran las ventanas con luces de Navidad y nosotros con luces en Estados Unidos. Es una locura, ¿sí? Con adhesivos y con luces blancas y azules para Hanukkah. Ellos dan regalos, nosotros damos regalos. Entonces estamos copiando las costumbres de los cristianos en Hanukkah. Eso no debe ser. Lo que es Hanukkah, cuando hablo de Pesubei Nisa, el milagro más grande de Hanukkah es que los judíos tenían el deseo y la energía al luchar con los griegos. Ninguna otra nación, ninguna otra cultura se paró contra los griegos. Los griegos llegaron como una onda, como un tsunami, de veras, ¿sí? Cultural. A donde llegaron, la gente decían, wow, eso, bueno, nunca hemos visto una cultura tan avanzada. Y aceptaron las leyes, las costumbres, la historia, el idioma y todo. Pero los judíos dijeron, no, el idioma aceptamos, es un idioma bonito, pero las leyes, la historia, la filosofía, tenemos la nuestra. Eso es muy importante. Es una cosa que un historiador no judío, Paul Johnson, escribe sobre esto en su libro La historia del pueblo judío. Me imagino que está en español, debe estar traducida al español y es un libro esencial. Hay que leer este libro. Entonces habla de este encuentro de la cultura griega y la cultura judía y dice que es un milagro que la cultura judía pudo pararse contra esa cultura. Ahora, ¿cuál es la forma vuelvo a la pregunta de Elisha, ¿cuál es la forma de prender las velas de acuerdo de los sefaradim o los ashkenazim? La verdad es que no es importante. Si empieza de la derecha a la izquierda o la izquierda a la derecha, está bien. En el pasado la gente nunca preguntaba esas preguntas hace como digamos 700 años. Inclusive la gente lo ponían en un círculo, pero cuando ya tenían la menorá esta, que es como un rectángulo, como una línea, entonces dijeron, bueno, lo pone la primera noche, pone la vela en la derecha y después agrega otra vela a la izquierda y empieza con la nueva y va hasta de izquierda a derecha. Era la costumbre. Si prendes con aceite, puede tener vasitos con aceite. No necesitan estar en una menorá. Pueden estar en una bandeja o en la mesa. Y la vela con la cual los prende puede ser de seda y esta puede ser el shamash o el servidor. ¿Y por qué tenemos una vela que se llama el servidor, el shamash, el sirviente? Porque la ley dice que uno no debe sacar provecho de las velas de Hanukkah. Y entonces, si solamente tiene la luz de la menorá,
frente suyo, estás usando la luz de la menorá para sus propios asuntos. Por eso agregamos otra vela que se llama el sirviente. Pero digamos que prendo velas en mi casa, así tal como está ahora. ¿Sí? Ven la luz, hay luz, pero así. ¿Ok? Si yo prendería velas en esa luz, podría decir estoy usando la menorá, pero si la luz está prendida, no estoy usando la menorá. Y entonces si hay luz en la casa, de veras no es necesario poner un noveno, una vela novena, pero se pone de todas maneras. Bueno, la halajá en la Mishnah dice que es mejor poner las velas al lado de la puerta o al lado de la ventana. Pero es solamente si uno vive en una área donde eso no atrae demasiado atención. Por ejemplo, yo sé que hay personas aquí que viven en Barcelona, por ejemplo. Hay unas partes de Europa donde uno no puede mostrar fácilmente que es judío. Eso volvió peligroso. O bueno, inclusive en unas partes de Brasil. Y entonces si no se puede ponerlo al lado de la puerta o al lado de la ventana, se pone en el centro de la casa. Lo importante es que la familia se reúne alrededor de las velas y habla un poquito de Hanukkah, de la historia, del milagro, de las tradiciones, todas esas cosas, de la victoria del espíritu sobre la cultura material de los griegos. La otra cosa es que durante el día se dice Halel en la tefilá. Y eso. Ahora, Sevivón. Sevivón se llama dreidel en Yiddish. Y en español se llama, ¿cómo se dice? Edna. ¿Te conoces Sevivón? Se me olvidó la palabra, no soy tropeador, se me olvidó. Bueno, de todas maneras, Sevivón tiene una historia interesante. Dice que el Sevivón tiene 4 letras: Nun, Gimel, Hei, Shin, ¿sí? Que quieren decir Nes Gadol Hayasham. Ahí ocurrió un gran milagro. La verdad es mucho más simple. Eso fue un juego de, ¿cómo se dice? Gambling, ¿sí? Jugando por plata. Apuestas, sí. Un juego de apuestas alemán. Y las 4 letras fueron NGHS, que en alemán quiere decir todo, la mitad, doble o se pierde el torno, ¿sí? Y la gente cuando jugaba todo el año, pero los judíos no tanto, pero en esa noche las noches de Hanukkah, a los judíos que vivían en Europa les fue muy difícil celebrar Hanukkah solamente con la menorá, con la Hanukkah, cuando los cristianos en más o menos la misma época celebraron Navidad, ¿sí? Con diferentes cosas, con luces, tomando, jugando y todo eso. Y entonces ese Sevivón fue la recompensa. Bueno, nosotros podemos jugar con este dreidel. Los judíos se sentaban en las noches de Hanukkah y jugaban con apuestas, cartas y Sevivón. Los rabinos después pusieron gran oposición a este juego de cartas en Hanukkah y solamente sobrevivió ese Sevivón. Y gracias a Dios que ya no se hacen apuestas, esa parte se olvidó. Entonces volvió una parte de la tradición, pero muy, muy ashkenazí. Los sefaradim nunca lo hemos hecho. No estoy
opuesto a Sevivón, siempre se lo compro a mis hijos, ¿sí? Pero es una tradición nueva que para los sefaradim en Israel los aprendieron de los ashkenazim, que en Zahati trompo, o sea, se llama trompo en español. Y los sefaradim también en los Estados Unidos se lo aprendieron de los ashkenazim. Igualmente lo que se llama la sufganía y el donut, ¿sí? Es una comida ashkenazí. Los sefaradíes tenían su propia comida en Hanukkah, cada uno con su tradición. Generalmente fue una cosa frita, con mucho aceite, para decir que, e inclusive hay unos que fritan con tanto aceite que lo que puedes usar esa misma galleta o donut como vela. Solamente ponga el hilo adentro y lo puedes prender. ¿Qué más que lo que hacemos en Hanukkah? Eso es lo que yo pienso que es importante, entender la historia de aquel encuentro entre los judíos y los griegos y cómo pudieron los judíos poner esa oposición y luchar con los griegos. Y bueno, hablamos de eso un poquito. Alejandro, el rey de Macedonia, salió de Macedonia sí, de la área de las islas grecas en el año 323, algo así, y dentro de 10 años conquistó a todo el mundo conocido, a partes de Asia Menor, Israel, Egipto, Siria, Irak, Irán, llegó hasta India. En India falleció. Y su imperio se sostuvo, digamos, como 300 años, casi 300 años. Muy impresionante. ¿Cuál fue el secreto? Y también cuando los cogieron los romanos, el imperio romano de veras fue una copia del imperio griego. Copiaron la cultura y todo. Entonces, ¿cuál fue el secreto del éxito de Alejandro comparado con otros reyes o otros emperadores? Alejandro le dijo a sus oficiales, les mandó a todos sus oficiales y les dijo, no van a volver a su casa. Cuando salen de Macedonia y van en sus campañas militares, ten en mente que a donde llegan, esta va a ser su casa. ¿Sí? Que ahí van a vivir en lo que hoy es Turquía o Israel o Egipto o Roma o Galia, cualquier cosa ahí, cualquier lugar ahí van a vivir. Pero también él dijo, fue muy, muy inteligente. Él tenía como maestro el filósofo, creo que Aristo fue su maestro, ¿sí? Y era una persona muy inteligente. En general, la gente educada de Grecia era bastante educada, y los que no estaba educado no sabía nada. Pero él tenía una educación superior. Y él entendió, tal vez es muy posible que él se fijó en el modelo del imperio persa. Eran enemigos, pero él entendió el modelo del imperio persa. ¿Cómo tuvo éxito? En no tratar de borrar las culturas locales. El rey Nebuchadnezzar, que destruyó el primer templo, destruyó también las culturas locales de cada nación y les sacó de su lugar y les puso en otra parte. Y lo que resultó de eso, que no tenían lealtad, no tenían lealtad al imperio babilonio. Pero los persas les dejaron a cada uno vivir en su propio país. Alejandro fue en el mismo camino.
le dijo a sus oficiales, a sus generales, cuando llegan, por ejemplo, digamos, a Egipto, siéntense allá, cásense con la familia royal de Egipto y también acepten su religión, sus ídolos, y le den nombres griegos. Entonces, en el panteón egipcio fue greco-egipcio. El panteón sirio fue greco-sirio. Y vivían con la gente. Entonces, en vez de conquistar con violencia, sí, había una violencia en el principio, sí, pero en vez de mandar y ser emperador con violencia, lo hizo con lo que parecía paz y armonía. La verdad es que los griegos siempre se consideraban a sí mismos superiores a todos los demás, a todas las demás naciones e inclusive a otras tribus en Grecia. Sí, digamos, los de Macedonia, de Atenas, de Esparta. Pero los judíos, y eso dice Paul Johnson, a los griegos ni les ocurrió estudiar o entender el hebreo y pensar en qué es lo que tienen los judíos ofrecernos. Para ellos no valía nada. Pero lo que no sabían que los judíos ya venían con cultura rica, con los cuentos y las enseñanzas de la Torá, del Tanaj, de la ley judía, que les daban mucho, les daban coraje, les daban un narrativo con hondo, ¿sí? Sí, hondo. Y por eso podían tener esa oposición a la cultura griega. Lamentablemente, después de la guerra, 60 años después, los reyes de los 6 macabeos volvieron griegos y se perdió todo. Pero lo que se perdió fue la independencia y el espíritu ese de los macabim. Pero lo que nosotros recordamos, por eso lo que recordamos no es solamente la victoria en la guerra contra los griegos, sino el motivo y la energía que tenían en luchar en el primer lugar. Y eso es lo que creo es el mensaje más importante de Hanukkah. La semana entrante, la semana que viene, hoy es 11, todavía no va a estar Hanukkah, todavía tenemos una semana antes de Hanukkah. Vamos a seguir hablando de las leyes de Hanukkah, Bezrat Hashem. Sí, sí. Queria la obrigação da leitura de Halel. ¿De qué? Leitura de Halel. Ah, sí. Em Hanukkah. La obrigação, a leitura de... Sí, los rabinos dijeron que es una obligación para dar gracias a Dios por esos milagros. Entonces sí es una parte del rezo, el Halel, en Hanukkah. Sí. Bueno, entonces seguimos en la semana que viene las leyes de Hanukkah. En unos 5 minutos, con el otro enlace que tengo, empezamos el Kabbalat Shabbat musical. Ojalá puedan participar. Yo sé que es muy tarde en Brasil y los que nos juntaron de España ya fueron claro que fue demasiado tarde. Y bueno, espero que seguimos la semana entrante, estudiar y crecer juntos y que tenga una muy buena semana. Shabbat Shalom a todos y que tengan éxito en todo lo que aprenden, todo lo que hacen. Leitraot. Hasta luego. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, con gusto.